Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sexta semana. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación y las pruebas psicológicas en psicología clínica. Vamos a poder ver algunas pruebas que nos pueden dar un buen alcance acerca del problema del paciente en las áreas de personalidad, inteligencia y organicidad, ¿no? Te invito a que puedas visualizar la totalidad del video y puedas aprender conmigo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos ya a esta sexta semana del curso de Psicología Clínica. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación y las pruebas psicológicas en Psicología Clínica. Para eso podríamos precisar muy bien lo que hemos visto ya en sesiones anteriores acerca de lo que es la evaluación. Si bien es cierto, es una actividad inherente al psicólogo, necesariamente la evaluación va orientada mucho a los aspectos que necesita conjeturar lo que es el psicólogo clínico, ¿no? Para ello hay pruebas orientadas para lo que es personalidad, ¿no? Psicopatologías, ¿no? Pruebas orientadas a lo que son conductas problemáticas, a lo que es organicidad, a lo que son las composiciones familiares, ¿no? De acuerdo en sí al área que sea necesaria y producto en sí de la recolección previa de los datos por parte del profesional y en base del paciente, se va a tomar ciertas decisiones sobre qué pruebas se van a utilizar. Para esto en sí parte mucho de lo que va a ser el criterio por parte del psicólogo para hacer la elección de estas pruebas. Y asimismo, en cuántas sesiones como idóneo va a ser para la aplicación de estas. Una vez administrada lo que son las pruebas, va a poder realizar la contrastación mediante la hipótesis diagnóstica que ha podido realizarse el profesional. Y de esta manera poder tener alguna certeza sobre la situación actual del paciente, ya sea mediante un diagnóstico o mediante el problema que realmente padece la persona. Posteriormente se va a dar lo que va a ser la comunicación de los resultados, y este se va a hacer mediante la capacidad que tenga el psicólogo en base a los procedimientos éticos, ¿no? Establecidos, ¿no? Salvaguardando siempre la información, manteniendo el anonimato en sí de la información, comunicando adecuadamente de una forma sutil, ¿no? En donde realmente a partir de la medición de los recursos de la otra persona pueda darle una información clara, sencilla y consistente. Muy bien chicos, como proceso en sí de la recolección de información y cada uno de los pasos que hemos ido viendo durante cada una de las sesiones, sabemos en sí que el primer contacto parte mucho con lo que es el relato por parte del paciente sobre la sintomatología que manifiesta, ¿no? Esto sería lo que es el motivo de consulta. Posteriormente establecemos lo que son las sesiones para poder recolectar la información correspondiente a la historia de vida y sobre todo también a la descripción del problema. A partir de esta información va a ser muy importante porque el profesional va a ir tomando decisiones y va a ir elaborando un plan de evaluación psicológica, en donde tenga mucho que ver el empleo de lo que son las técnicas y los instrumentos de evaluación. Asimismo, también se va a apoyar de las observaciones a nivel general que ha podido realizar durante las sesiones de entrevista psicológica, ¿no? Estas van a ser detalladas entre los aspectos de antes de la entrevista, durante la entrevista y posterior a la entrevista. Y aquí se va a fijar mucho los aspectos de apariencia física, los aspectos en sí indumentarios y los de conducta. Entonces es a este punto donde nosotros ya entramos en lo que es el proceso de recolección de datos, ¿no? Que es la administración de instrumentos de medición. Una vez teniendo todo esto como información, vamos a saber en sí qué instrumentos son los más útiles para poder realizar mi evaluación psicológica, ¿no? Y para esto debo ver en sí cuál es el área que más requiere de algún tipo de evaluación, ¿no? Dependiendo en sí del constructo que se pretenda medir.
Para la elección en sí de los instrumentos durante todo este proceso de evaluación, tenemos que cerciorarnos de ciertas características que deben cumplir. Entre lo primero son las pruebas estandarizadas, es decir, tienen que estar ajustadas a lo que es el contexto actual en donde se pretende aplicar, ¿no? Por otra parte, los adecuados criterios de calidad, y se refiere mucho a las bondades psicométricas que pueda aportar lo que es la prueba psicológica. Es decir, ¿no? Los valores tanto de evidencias de validez y de confiabilidad que pueda poseer para tener la certeza en sí de los resultados que se puedan obtener. Por otra parte, ajustados a las características del sujeto, ¿no? Si bien es cierto, el uso en sí de la prueba psicológica tiene que estar al alcance de la edad o del rango de edad en sí que tenga la persona a quien vamos a aplicar el instrumento, ¿no? En otro punto es el alcance del instrumento, ¿no? Debe gozar de una ficha técnica, ¿no? De lo que es en sí aspectos de calificación, de normas, ¿no? Que nos pueda prever de ese tipo de información para nosotros poder cuantificar lo que es la medida o el constructo. Para lo que es la evaluación de la inteligencia, se hace uso generalmente de lo que es una batería denominada la escala de inteligencia de Wechsler, dirigida a niños y bueno, está en su quinta edición. Es esta la versión mucho más reciente, es una herramienta en sí de evaluación de la aptitud intelectual más potente que hay hasta la actualidad. Y bueno, no proporciona más información, es mucho más flexible, no ha sido rediseñada actualmente, ¿no? Y provee de una visión mucho más amplia y precisa de las habilidades cognitivas del niño y adolescente. La ficha técnica en realidad posee un alcance, ¿no? La edad de aplicación en sí de esta prueba es desde los 6 hasta los 16 años con 11 meses, ¿no? Generalmente tiene un tiempo aproximado de aplicación de 65 minutos, ¿no? Para lo que son en sí las 10 pruebas principales, ¿no? Mantiene un formato en sí de papel y lápiz y bueno, no se tiene lo que es también una corrección en plataforma online, como también de cada uno de sus manuales que posee, ¿no? El juego completo del WIS incluye un manual técnico de interpretación, no un manual en sí de aplicación y corrección, los cuadernillos de anotación y los cuadernillos de estímulos 1 y 2. ¿No? Asimismo también el cuadernillo de respuestas 1 y 2, la plantilla de corrección para lo que es la subprueba de búsquedas de símbolos, una plantilla de corrección para claves y una plantilla de corrección para cancelación que es en sí correspondiente a caja con 9 cubos bicolores y 2 lápices sin goma de borrar. La estructura ha cambiado en sí en lo que es esta prueba del WIS 5, ¿no? Posee escalas totales desde comprensión, lo que es semejanza, vocabulario, información y comprensión, ¿no? En lo que es la escala visoespacial, el cual está incluida cubos y píxeles visuales. La escala total, razonamiento fluido, está compuesto por matrices, balanzas y aritmética. En lo que es la escala de memoria de trabajo se encuentra lo que son los dígitos, span de dibujos, letras y números. Y bueno, ¿no? En lo que es velocidad de procesamiento, el cual está por claves, búsqueda de símbolos y cancelación. Por otra parte, tenemos también la escala de inteligencia de Wechsler para adultos. Esta escala se compone de 15 tests, ¿no? 10 principales y 5 optativos, ¿no? Los tests optativos aportan información adicional sobre el funcionamiento cognitivo e intelectual del sujeto y pueden utilizarse para sustituir a alguno de los test principales. Asimismo, incorpora 5 pruebas de nueva creación, ¿no? Lo que es animales, adivinanzas, matrices, conceptos, letras y números. Asimismo, lo que es la escala Wechsler evalúa lo que es la inteligencia en adultos desde los 16 a los 89 años. De este modo, el WIS permite la detección de los puntos fuertes o débiles de una persona.
Al realizarse siempre una evaluación muy completa del perfil cognitivo, las diferencias siempre se hallan, ¿no?, en lo que son las distintas pruebas que van a permitir establecer qué puntuaciones están significativamente por encima o por debajo de la media poblacional. ¿No? Se trata en sí de un test bastante imprescindible en el ámbito clínico, ¿no?, sobre todo en el diagnóstico para lo que es la discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje o en este caso también trastornos del espectro autista. De hecho, hay numerosos estudios de comparación con muestras clínicas que avalan la validez predictiva y concurrente en contextos clínicos. Por otro lado, la excelente fiabilidad y validez alcanzada por parte del WAIS-4, según estudios aportados, convierte a esta escala en un instrumento de referencia para el diagnóstico de discapacidad intelectual o detección de cualquier tipo de discapacidad intelectual. Por lo tanto, su utilidad se extiende al contexto forense en muchas ocasiones, ¿no? Las implicaciones de esta que tiene el diagnóstico de las discapacidades intelectuales en dicho contexto. Muy útil también a la hora de ser utilizado tanto en su totalidad como alguna de sus pruebas para la evaluación neuropsicológica, ¿no? Necesario también en el ámbito escolar y útil en la selección también de personal. Así su esfera se amplía mucho en lo que son las posibilidades prácticas para su utilidad, aplicación y en este caso toma decisiones sobre los resultados que se encuentran. En lo que respecta a la evaluación de la personalidad, uno de los instrumentos más potentes en evaluación psicopatológica es el inventario clínico multiaxial de Millon-4. Este es un instrumento autoinformado y diseñado para lo que es la evaluación de la personalidad y sobre todo la psicopatología en lo que son los adultos. El alcance de esta prueba se da desde los 18 años para adelante y en sí se practica mucho en personas quienes reciben atención o tratamiento psicológico psiquiátrico. El Millon-4 presenta una serie de características que los distinguen de otros inventarios de personalidad. Entre ellos podemos destacar lo que son las escalas fundamentadas en la prestigiosa teoría evolutiva de la personalidad de Theodore Millon. También la evaluación de una amplia gama de dominios relevantes en consonancia a los trastornos de la personalidad que se incluyen tanto en las clasificaciones del DSM-5 y CIE-10. ¿No? Asimismo también facilita lo que es la identificación de problemas clínicos, tanto profundos y generalizados. Por otro lado, también el enfoque terapéutico que proporciona es una base sobre la que se puede tomar decisiones eficaces para lo que es el tratamiento. Hace uso también de base de tasas de base que garantiza que la frecuencia de los diagnósticos y los patrones de personalidad obtenidas son representativas de las prevalencias subyacentes en una población clínica española, es donde se ha validado esta prueba. Y bueno, ¿no?, prevé también una brevedad y un lenguaje bastante comprensible, ¿no?, que reduce el tiempo de aplicación y minimiza también el esfuerzo y la fatiga por parte del sujeto. Otro de los cuestionarios que pueden medir personalidad para niños es el CPQ, ¿no?, denominado el cuestionario de personalidad para niños. El CPQ en sí evalúa a través de 140 preguntas la personalidad en una edad escolar. Permite obtener puntuaciones en 14 dimensiones de la personalidad, ¿no?, en las cuales se despliegan, ¿no?, lo que es afabilidad, razonamiento, estabilidad, excitabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, desadaptación, privacidad, aprensión, perfeccionismo y tensión. A partir de las escalas primarias obtenemos 3 dimensiones globales conocidas también como factores de segundo orden, ¿no?, porque estos mediante el análisis factorial se han obtenido, los cuales son ansiedad, extraversión y dureza. La aplicación de esta prueba se da de forma individual y colectiva, ¿no?, y las edades en donde se aplica es desde los 8 hasta los 12 años. Probablemente la duración aproximada de lo que va a ser en sí el tiempo de aplicación es entre 30 y 40 minutos. La finalidad es poder apreciar en sí cada uno de estos 14 rasgos de primer orden y los 3 rasgos de segundo orden que se explicó.
Bien chicos, eso es todo por hoy. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido buenos para cada uno de ustedes. Recuerden visualizar todo el contenido en su aula virtual y los estaríamos viendo la siguiente semana, ¿no? Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao.